Bueno, yo creo que sí, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta las perspectivas que aparecían. En todo caso, a mí me parece que este es un resultado que más allá de el día siguiente, que todo el mundo parece que ha ganado, va a haber que administrar. Nosotros somos plenamente conscientes de que queda un Parlamento con muchas más posibilidades para cambiar las políticas, para implementar políticas sociales, pero va a depender en buena parte de si somos capaces de generar un proyecto de ilusión que nazca desde la calle y que obligue al Parlamento a pensar más en la gente que en ellos mismos. Enseguida continuamos conversando porque quiero preguntarle por qué piensan, qué papel tienen que jugar en esta legislatura los sindicatos. UGT, escuchamos a Etxe Bildu que no tiene ni por qué negociar, con tal de parar a las tres derechas podría apoyar ese pacto entre PSOE y Unidas Podemos. ¿Usted cree que es lo más viable, lo que pedía la militancia, y usted ayer imagino que lo escucharía como todos, eso de con Rivera no? ¿Por dónde cree que pueden ir los tiros? Bueno, yo creo que en mi calidad de secretario general no tengo que intervenir ahora mismo en indicar ningún camino. En todo caso, le pregunto a Pepe Álvarez. En todo caso, a mí me parece que en España ha habido un voto mucho mayor del que se analiza hoy, que pide un cambio de políticas hacia la izquierda. Y yo creo que el Partido Socialista tiene que ser consciente. Más allá de que cada uno quiera poner los cordones sanitarios donde cree conveniente y oportuno, los ciudadanos de Barcelona que fueron a votar tienen problemas de vivienda, tienen problemas de pensiones, tienen problemas de desempleo, tienen problemas de precariedad, hay brecha salarial, lo mismo que lo hay en los ciudadanos de Sevilla, de Asturias o de Madrid. Y yo creo que esos ciudadanos que han ido a votar a partidos que han prometido en sus programas cambios por lo que hace referencia a las políticas económicas, se tienen que ver reflejados en el gobierno de España. Es en ese sentido que a mí me parece coherente que no el debate en este proceso en el que estamos no vuelva a ser donde ponemos las líneas rojas, el cordón sanitario, sino que se plantee, que creo que lo que ha votado la mayoría de la ciudadanía española de una manera mucho más amplia que en el anterior Congreso de los Diputados, es políticas de izquierdas, políticas de cambios, políticas de reparto de la riqueza en nuestro país. Se está generando muchísima riqueza y se está acumulando en manos de unos pocos. Y yo creo que la ciudadanía justamente lo que quiere es este cambio. El papel de los sindicatos, en el caso de UGT, por ejemplo, ahora ya no, pero yo recuerdo en los primeros años de la transición que se decía UGT y el sinónimo era el sindicato socialista. ¿Ustedes siguen siendo socialistas? ¿No? ¿Qué papel van a jugar con un gobierno socialista en el gobierno? Desde luego nosotros somos un sindicato de orientación socialista, lo cual no quiere decir que seamos el sindicato de ningún partido político ni la correa de transmisión de nadie. Nosotros vamos a jugar un papel que va a ir en la dirección de exigir cambios por lo que hace referencia a las políticas en defensa de los intereses que nosotros representamos. Y en ese sentido también vamos a decir que el Gobierno no debe tener ningún complejo ni caer en lo que nos ha traído hasta aquí, situando qué voto es bueno, qué voto es malo. Yo vengo de una comunidad, conozco mucha gente que ha votado a un partido o ha votado a otro partido, pero que quiere que en el Congreso de los Diputados de España haya una mayoría que le solvente sus problemas. Y en ese sentido es en el sentido que vamos a hacerlo. Pero yo quiero decir una cosa muy importante. Nosotros somos plenamente conscientes de que nunca se nos ha regalado nada. Los ciudadanos y las ciudadanas, y sobre todo los trabajadores, la gente que está en el desempleo, las mujeres que están siendo maltratadas esta mañana, tienen que ser plenamente conscientes que tenemos que generar un proyecto social que obligue a que efectivamente los que responden a esos intereses, en primer lugar en el Congreso de los Diputados, tengan que acordar y nos sitúen un programa de reformas
que ayude a mejorar la situación de mucha gente. En esta campaña se ha hablado poco del desempleo. Tenemos 3,5 millones de personas que están en desempleo. 3 de cada 4 contratos a tiempo parcial están ocupados por mujeres. Tenemos sin solventar el tema de las pensiones. Solo está aplazadas las decisiones que hay que tomar. Y a mí me parece que esos son elementos que deben de configurar una nueva mayoría en el Congreso de los Diputados. ¿Alguna pregunta por alguien de la mesa de análisis, Elsa, por ejemplo? Yo quería preguntarle, la izquierda ha ganado con claridad las elecciones, pero la gobernabilidad depende de pactos. Yo quería saber si, a su juicio, es aconsejable y razonable que el Partido Socialista forme un gobierno de coalición, o al contrario, pues podrían no hacerlo y tratar de buscar geometrías variables a lo largo de la legislatura. No sé si a usted le parece que la estabilidad del sistema pues aconseja una coalición de gobierno. Yo creo que la estabilidad sobre todo aconseja que haya un acuerdo programático de gobierno. El ministros o no ministros creo que es una cuestión que tienen que dilucidar. Pero en todo caso, yo creo que tiene que haber un compromiso de gobierno claro de izquierdas que aborde todos los problemas fundamentales que en estos momentos hay en la sociedad española. Me parece que introducir en estos momentos más elementos de presión seguramente que no ayudan en unas negociaciones que no serán nada fáciles. Usted conoce muy bien la realidad catalana. ¿Cómo interpreta los resultados de ayer, el ascenso de RC, el ascenso del PSC y el ascenso de la participación en unas elecciones generales, ¿no? ¿Qué claves ve usted y cómo puede influir en las posibles vías de solución al conflicto abierto desde Cataluña? Bueno, yo creo que se ha dado un paso más en este proceso en el que Esquerra Republicana y el PDeCAT, el Puigdemont, están en un proceso de separación y por tanto a mí me da la impresión de que hay una mayoría muy amplia de la ciudadanía de Cataluña que quiere encontrar vías de diálogo y vías de acuerdo. No se puede interpretar de otra manera. Pueden decir lo que quieran quien quiera, pero estas elecciones, que son las últimas, hay una inmensa mayoría de los ciudadanos y las ciudadanas de Cataluña que han apostado de manera clara por el diálogo. Unos de una manera y otros de otra, pero finalmente por el diálogo. Última pregunta, Sí, señor Álvarez. Quería preguntarle, da la impresión de que la economía ha pasado un poco desapercibida durante toda la campaña, hemos estado más centrados en otros asuntos. Y yo quería preguntarle por eso, porque los últimos datos de EPA, los últimos datos de paro del INE, dan la sensación de que hay un cierto agotamiento, empieza a haber un cierto agotamiento en la creación de empleo y que podemos estar ante una situación complicada. Todas las alertas internacionales nos avisan en ese sentido. Quería preguntarle, ¿cuál cree usted que debe ser la primera medida que tome el próximo gobierno en materia de empleo? ¿Cuál debe ser? Bueno, yo creo que efectivamente hay un proceso que no es español, que es europeo, y también conviene, para no engañar al personal, porque ya no estamos en campaña, y yo creo que hay que decir la verdad, la economía española tiene mucho que ver con la economía del conjunto de los países de la Unión Europea, y hay un proceso de bajada del crecimiento de la economía, en España menos. En ese sentido, yo creo que España necesita abordar un cambio en profundidad del modelo productivo. Es decir, tenemos que hablar de formación profesional, tenemos que hablar de investigación, de desarrollo, de innovación. Tenemos que ser capaces de iniciar un proceso que generemos empleo, que generemos productos de valor añadido en un contexto en el que también hay que abordar, sin ningún lugar de dudas, un proceso de transición ecológica absolutamente imprescindible en el momento en el que estamos. ¿Cuáles son las primeras medidas? Porque yo creo que no hay una. Hay que sentarse y hay que hablar de los 3 millones de desempleados que hay en este país y hay que hacer un plan que nos ayude a unas personas a darles cobertura porque no llegan a final de mes, porque no tienen ningún tipo de cobertura, y a otras personas encontrar elementos para que puedan encontrar empleo. Planes relacionados con el medio ambiente. Pero me parece que lo esencial es abordar la agenda, sobre todo que tiene que ver con la precariedad,
con la temporalidad, que creo que es uno de los elementos fundamentales y claves. Bueno, pues aquí lo dejamos. Yo voy coleccionando frases, aunque fuera por error. La euforia de la derrota me la quedo antes. La voy a hacer un libro. Rectifiqué La euforia a de la tiempo. derrota, pero no ha sido menor la de Pepe Álvarez. Ya no estamos en campaña, se puede decir la verdad. Esa es muy buena, esa es mucho mejor. Bueno, vamos.